20. Sopes con tuétano. El deleite de las fincas y su recuperación actual. El sope es un bocadillo de raíces prehispánicas, se cree que proviene de la zona tolteca y que se transformó con los productos traídos de Europa. No obstante, el sope con tuétano simboliza una mezcla culinaria más particular y refinada, originada en las extensas propiedades ganaderas del norte y el centro del país. El tuétano, que es la médula de los huesos, era un componente valorado en la era colonial por su riqueza nutritiva y grasosa, usado comúnmente en sopas o asado. Para este plato nocturno, se saca el tuétano del hueso de vaca y se cocina a fuego lento en brasas hasta lograr una textura gelatinosa y algo fluida. El sope, una tortilla ancha de maíz con los lados pinzados a mano para formar un reborde que retiene el relleno, se cubre con frijoles cocidos en grasa y se adorna con el tuétano cocinado. Se condimenta básicamente con sal marina, unas gotas de limón y un poco de salsa hecha en molcajete con chile morita. La abundancia y la cremosidad del tuétano, unida a la crunch del fondo, lo convertían en un mordisco de cocina popular elevada. Aunque la carne sin grasa lo reemplazó en las dietas citadinas, este sope ha sido revivido por cocineros modernos, convirtiéndose en un emblema de la cocina mexicana refinada. 19. Guasontles rebozados en salsa de tomate. El quelite restringido y el método de los conventos. Los guasontles son una hierba antigua, una planta comestible joven relacionada con el amaranto, cuyo uso en México remonta a tiempos prehispánicos. Después de la conquista, su ingesta fue limitada en parte por la Inquisición, similar al amaranto, por su rol en ritos indígenas. Aún así, persistió en la cocina cotidiana. Este platillo muestra la marca de la cocina monástica en la gastronomía mexicana. Para la cena, los brotes tiernos de guasontle se limpian, se hierven y se compactan en pequeñas patis. Estas se llenan con queso panela o queso hilado de Oaxaca, formando un corazón derretido al calentarse. El secreto está en el rebozado a punto de merengue, donde las claras de huevo se azotan manualmente hasta quedar firmes y esponjosas. Se combinan con las yemas y sirven para envolver las patis, que se fríen hasta quedar doradas. El final es bañar las patis rebozadas en una salsa suave y fragante de tomate condimentada con cebolla, ajo y un poco de epazote, dejando que el rebozado absorba el jugo. El trabajo de limpiar la hierba y el cuidado en el rebozado lo han hecho desaparecer de las comidas veloces. 18. Panuchos y salbutes. Platillo yucateco nocturno, la doble cara del maíz inflado. Estos dos bocadillos, bases de la cena en la península yucateca, suelen presentarse en pareja y demuestran una habilidad maestra con la pasta de maíz. Ambos parten de una tortilla que se fríe, pero su elaboración no separa. Los salbutes, del mayasal ligero y bat relleno, aunque en verdad no tiene relleno. La tortilla de maíz se cocina en grasa de puerco hasta que se hincha como un balón. Salbut se refiere a algo etéreo y liviano, dando una base blanda y esponjosa. Encima se pone el estofado, usualmente carne de guajolote asada o pollo deshilachado, lechuga, tomate y la esencial cebolla roja curtida en jugo de naranja ácida. Los panuchos se diferencian porque la tortilla ya lista se abre con cuidado por el borde y se rellena con frijol negro cocido y triturado antes de freírse. Este detalle le da una base sólida y un gusto terroso a la tortilla. El relleno de frijol hace al panucho más pesado y compacto que el salbute. Se acompañan con los mismos toppings. Ambos eran la comida callejera ideal para la noche, equilibrando la acidez de la naranja, el picante de la carne y la opulencia de la grasa. Su dificultad está en la preparación de la pasta y el control del aceite para alcanzar el inflado perfecto. 17. Moronga en salsa verde. La morcilla mexicana y la cocina de uso integral. La moronga es la adaptación mexicana de la morcilla o blood sausage, un embutido de procedencia europea traído en la colonia que se volvió clave en la cocina de reciclaje en mercados y áreas rurales del centro de México, como Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca. Básicamente es sangre de puerco hervida con condimentos, vísceras y grasa, metida en tripa y cocida a baño María o hervida. Su elaboración, que necesita expertise y un sazonado exacto, ha restringido su consumo a mercados tradicionales. Para la cena, la moronga se corta en rodajas y se fríe rápidamente en grasa.
Luego se incorpora a una salsa verde fuerte y ácida fresca a base de tomatillo, chile serrano, cilantro y ajo, que se cocina en la olla antes de añadir la moronga. Esta acidez era vital para compensar el gusto fuerte y la textura oleosa de la moronga. El plato se ofrecía con frijoles cocidos y tortillas de maíz frescas. Era una cena muy nutritiva y energética, valorada por labradores y trabajadores. Lo que se ha olvidado no es solo la moronga misma, que sigue siendo un deleite de mercado, sino su preparación como estofado completo en salsa, ya que ahora se ve más asada o frita como relleno de taco. Su elaboración casera desde el relleno es una costumbre casi extinta en cocinas urbanas. 16. Tacos de cabeza al vapor. La expertise en despiece y la cocción en humedad. Los tacos de cabeza de vaca son un joya de la taquería nocturna, muy populares en el Bajío, Jalisco, Guanajuato y el centro del país. Su método de cocción es lo que los hace especiales. La cabeza de vaca se cuece despacio al vapor por hasta 8 horas, puesta en una rejilla dentro de una olla cerrada para que el vapor y los aromas penetren la carne sin hervirla. Esto resulta en una carne muy blanda, jugosa y que se deshace fácilmente. De una cabeza salen varios estofados diferentes, haciendo de esta cena un banquete de texturas y sabores poco comunes en otras carnes. Cachete, maciza, la carne más suave, sin grasa y húmeda. Lengua, un corte preciado por su firmeza pero ternura. Ojo y sesos, cortes de sabor fuerte y textura cremosa, menos pedidos hoy. Trompa y oreja, cortes más gelatinosos y grasos ricos en colágeno. El taco de cabeza se sirve en tortilla de maíz doble con el jugo de cocción y el consomé aparte con cebolla y cilantro. El esfuerzo de preparar y desarmar la cabeza ha llevado a que las taquerías modernas opten por estofados de cocción más rápida. 15. Quesadillas de huitlacoche. El deleite fúngico prehispánico. El huitlacoche o cuitlacoche es el hongo que parasita el maíz. En la cocina mexicana se ve como el caviar azteca y un regalo de la tierra. Su nombre viene del náhuatl cuitlatl, excremento dormido o cuervo dormido. Su recolección es por temporada, sobre todo en lluvias, y su sabor es a tierra, ahumado, con toques dulces y húmedos. Las quesadillas de huitlacoche eran una cena estacional muy anhelada. El hongo se cocina brevemente en grasa con ajo, cebolla y ramas de epazote, clave para realzar su gusto. Este estofado se pone en una tortilla de maíz fresca, a menudo de maíz azul, con queso Oaxaca, y se fríe o cocina en el comal. La textura oscura y el sabor complejo del huitlacoche son su marca. La complejidad de obtención y el prejuicio social por años al ser un parásito han limitado su uso fuera de ciudades grandes y restaurantes finos, olvidando su papel popular. 14. Picadas veracruzanas o blanquitas. El bocadillo untado del Golfo. Las picadas son un bocadillo de Veracruz y el Golfo de México que suele confundirse con el sope. Sin embargo, su técnica es única. La base es una tortilla de maíz pequeña y gruesa cocida en el comal. Aún caliente, se pinzan los bordes y se hunde el centro con los dedos, de ahí picadas, para retener jugos. Lo distintivo es el untado. La tortilla se cubre abundantemente con grasa de puerco y salsa. El contraste de tonos da sus nombres. Rojas con salsa de chile guajillo, a veces con chile de árbol. Verdes con salsa de tomatillo y chile serrano o jalapeño. Blanquitas solo con grasa y sal, a veces queso. Se terminan con queso rallado, como cotija o ranchero, y opcionalmente cebolla cortada. Eran la cena veloz y deliciosa en portales y mercados. La grasa de puerco, vital para el sabor y textura, ha sido cambiada por aceites vegetales, empobreciendo el gusto original de este bocadillo. 13. Machaca con huevo. El desayuno que se volvió cena en el norte ganadero. La machaca es un símbolo de la cocina de Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. Aunque ahora se liga al desayuno, en el pasado era una cena fuerte, especialmente para jornaleros o turnos nocturnos por su energía alta. La machaca es carne de vaca seca, como pulpa o falda deshidratada, salada y deshebrada, un modo de preservar antes de los refrigeradores. La carne seca se hidrata y se cocina en huevo revuelto, cebolla y chile verde, serrano o chiltepín según la zona.
Lo que lo eleva es la cocción en grasa y la adición de tomate fresco picado al final, que ablanda la carne y hace un estofado jugoso. Se sirve con tortillas de harina frescas. El secado de la carne, esencial para su sabor auténtico, se ha industrializado, haciendo la machaca casera algo raro. 12. Enfrijoladas con chicharrón. El consuelo de los frijoles y la salsa de chile. Las enfrijoladas convierten la simplicidad del frijol en una cena reconfortante. Son comunes en Oaxaca, Puebla y Veracruz. A diferencia de las enchiladas con salsas de chile, las enfrijoladas se cubren con una salsa de frijol negro. El encanto está en la preparación de la salsa. Los frijoles negros se hierven con epazote y se muelen con su caldo, ajo, cebolla y un poco de chile chipotle o pasilla frito. El caldo se cocina en grasa o aceite hasta espesar, formando una salsa suave y condimentada. Las tortillas, solo cocidas o pasadas por aceite, se rellenan de queso fresco o pollo, se bañan en la salsa de frijol y se adornan con crema, queso y esencialmente chicharrón de puerco en pedazos o chorizo frito. El chicharrón, al freírse, añade contraste crujiente que equilibra la blandura del frijol. Este plato, aunque básico, ha sido desplazado por opciones más rápidas que no necesitan moler y freír los frijoles para la salsa. 11. Tamales colados o de masa filtrada, Yucatán, la suavidad sedosa. Los tamales colados, un lujo yucateco, son muy distintos a los tamales de masa batida del centro de México. El término colado alude al proceso principal. La masa de nixtamal se une con caldo y grasa y luego se filtra finamente por una tela o colador. Esto quita grumos, dando una masa lisa, aterciopelada y casi sedosa tras cocerse. El relleno clásico es estofado de pollo o guajolote en salsa de achiote, de color rojo vivo, o relleno negro de chiles tostados. Se envuelven en hoja de plátano, que da un aroma ligeramente anisado diferente al de la hoja de maíz, y se cuecen al vapor. Eran una cena de prestigio, pero el trabajo de filtrar la masa, que pide mucha paciencia, ha hecho este tamal algo escaso, incluso en su región. 10. Tacos de canasta o de sudor. El símbolo del esfuerzo y la cocina móvil. Los tacos de canasta son un fenómeno de la cena callejera rápida, originados en el centro del país, Tlaxcala, Ciudad de México, por ambulantes que visitaban fábricas y oficinas. Su nombre viene del modo de transporte y cocción final. Los tacos se hacen con estofados simples y abundantes, como papa con chorizo, frijol cocido, chicharrón en salsa verde y a veces adobo. Las tortillas se mojan en grasa de chile o aceite y se rellenan. El secreto es el sudor. Se apilan en capas en una canasta de mimbre forrada con papeles y plástico. Se añade una capa final de aceite caliente con chile y se tapa con tela gruesa. El calor restante y el cierre cuecen los tacos al vapor, dejando la tortilla húmeda, blanda y con brillo aceitoso. Este sistema los mantiene calientes y suaves por horas, ideales para una cena económica. Aunque persisten, la calidad de los estofados y el ritual de la canasta se han simplificado y comercializado. 9. Sopa de tortilla con chicharrón. El alivio de los años 50 y la consistencia perdida. La sopa azteca, en su forma más genuina y casera de mediados del siglo XX en el centro del país, enfatizaba la profundidad del caldo sobre las decoraciones lujosas. Se elaboraba con un base de tomate fresco molido con ajo, cebolla y un poco de chile pasilla o morita, que se freía en grasa antes de unirse al caldo. El truco de su opulencia, y lo que la separa de versiones modernas a menudo diluidas, era el uso práctico del chicharrón. Los pedazos de chicharrón de puerco, prensado o inflado, se agregaban al caldo hirviendo con tiempo. En vez de un topping crujiente, el chicharrón se ablandaba y se deshacía en parte, soltando su grasa, sal y gusto ahumado al líquido. Esto espesaba el caldo naturalmente y lo enriquecía con umami fuerte. El epazote hervido en el caldo era el aroma clave. Se servía con tiras moderadas de tortilla frita, queso ranchero y aguacate. Quitar el chicharrón como espesante y saborizante ha simplificado la receta, perdiendo la densidad y el gusto profundo que la hacían una cena completa y alimenticia. 8. Huaraches de nopal. La opción sana con nopal y la base ancestral. Los huaraches de nopal son una adaptación ingeniosa moderna del bocadillo, surgida de la necesidad de una versión baja en hidratos.
En vez de masa de maíz como base, se usa un nopal entero asado o a la plancha, que por su forma ovalada imita el huarache. El nopal actúa como cambes para una capa de frijoles cocidos ligeros, queso panela, salsa y proteína magra, como pollo o carne asada. Es una cena fresca, nutritiva y fibrosa. A pesar de su fama entre quienes buscan alternativas saludables, su visibilidad es eclipsada por la versión de masa y es duro hallarlos fuera de mercados orgánicos o veganos. 7. Tostadas de pata en vinagre. El picante de la fonda clásica y la maestría del colágeno. Este bocadillo es un pilar de la cocina fría y en escabeche, siendo el favorito de mercados y fondas del centro de México por años. Su éxito está en la textura. La pata de vaca se cuece a fuego muy bajo por 6 a 8 horas, asegurando que el colágeno y tendones queden gelatinosos y suaves. Una vez cortada, la pata se sumerge en un escabeche fuerte de vinagre blanco de caña, agua, cebolla morada en rodajas, zanahoria, chiles en vinagre, como güeros o serranos, y un ramo de especias, laurel, tomillo, pimienta gorda y orégano. Este adobo de al menos 24 horas da el sabor agridulce y condimentado, y servía como preservación. Se sirve sobre tostada con frijoles cocidos o crema ácida, con mucha lechuga y queso cotija. El trabajo de la cocción inicial y la espera del adobo lo han convertido en un bocadillo nicho, difícil en puestos rápidos. 6. Mole de olla con espinazo, el estofado del campo profundo y la mezcla histórica. El mole de olla es más que una sopa simple. Es un ejemplo vivo del sincretismo culinario colonial, la versión mexicana del puchero español. Su origen está en zonas montañosas y el altiplano, Puebla, Estado de México, Hidalgo, donde era vital una cena abundante y caliente para el frío nocturno. El término mole del náhuatl molli, salsa, se usa aquí para un caldo base, distinto de sus versiones espesas. Su textura no es líquida, sino suave y densa, lograda por la disolución lenta del colágeno de la carne. La elección de proteína es estricta, espinazo de puerco o chambarete de vaca con tuétano, cortes que necesitan 3 a 4 horas de cocción. Esto asegura que el tuétano aporte umami y grasa al caldo. Los chiles secos, como pasilla y ancho, se tuestan en comal para realzar notas frutales y terrosas. Se muelen con especias como comino y clavo antes de filtrarse. Las verduras reflejan la milpa, elote tierno en ruedas, calabacitas locales, ejotes y en el Bajío a veces socoyol, una tuna que se ablanda. El socoyol da acidez para equilibrar la grasa del espinazo, un toque maestro que se omite hoy. El epazote al final es el aroma que define el mole de olla. Su complejidad, que requiere paciencia y balance de ingredientes frescos y secos, lo ha limitado a domingos o cocinas tradicionales. 5. Gorditas de horno. El mordisco dulce del norte y el Bajío y la costra caramelizada. Estas gorditas son una variante de pan dulce común en Zacatecas, Durango y el Bajío. Se distinguen de las gorditas de comal porque se cuecen en horno. La masa es de maíz, a veces con harina de trigo, endulzada con piloncillo, canela y ocasionalmente queso rallado o leche. El horneado en horno de leña o barro les da textura esponjosa y un gusto fuerte a caramelo. Se servían calientes, a menudo rellenas de nata o queso fresco como cena o colación. El esfuerzo en la masa y la necesidad de horno especial han restringido su producción a panaderías artesanales y fiestas regionales. 4. Enchiladas mineras. La potencia de Guanajuato y el rito de la grasa. Las enchiladas mineras son un plato icónico de Guanajuato, diseñadas para nutrir a los mineros. Son ejemplo de comida calórica y alimenticia. La tortilla se moja en un adobo denso de chile guajillo y ancho, frito tradicionalmente en grasa de puerco. Se rellena con queso añejo desmenuzado y cebolla cortada. Lo que las marca es su guarnición abundante, papas y zanahorias en cubos cocidas y fritas en la misma grasa del chile, dando sabor único. Se sirven con lechuga, crema y queso fresco. Su dificultad, que pide freír verduras aparte, y su carga calórica las han confinado a restaurantes regionales. 3. Chiles rellenos de picadillo en caldo. La gracia perdida y la técnica del rebozado. Esta es la forma más antigua y elegante de los chiles rellenos en el centro de México. Los chiles poblanos se llenan con picadillo agridulce,
carne molida, frutas secas, nueces y especias. Se rebosan con huevo, método de cocina conventual, y se sumergen en un caldo ligero de tomate perfumado con perejil. Servir en caldo ablandaba el rebozado, haciéndolo tierno, y permitía comerlo como sopa sustanciosa. Esta versión en caldo ha sido suplantada por la seca, más simple de presentar, favorita en restaurantes modernos. 2. Tlaxcales. El pan dulce ancestral de Tlaxcala y la magia del cacahuacintle. Los tlaxcales son prueba de la pastelería prehispánica, su nombre náhuatl significa pan de maíz. Se hacen de maíz cacahuacintle tierno, como el del pozole, molido fino, mezclado con piloncillo, canela y a veces grasa. La masa se aplana en forma gruesa y se hornea despacio en comal de barro o horno de leña. Su sabor es intensamente a maíz dulce y melaza. Eran la cena o colación básica en el campo con café de olla. La dificultad de conseguir maíz tierno y la molienda han limitado su existencia a comunidades de Tlaxcala y Puebla que mantienen la costumbre. 1. Tlapique de pescado. El tlapique o mezlapique es un método antiguo de cocción de zonas lacustres, como Xochimilco y Chalco. Su nombre náhuatl significa cosa envuelta y pegada. Es básicamente un tamal sin masa o con poca. El relleno, antes peces pequeños de río y ahora filete de pescado, se une a una salsa cruda de tomate, cebolla, chile y epazote. Este estofado se envuelve en hojas de maíz totomostle y se sella cocinándose directamente en comal o brasa sin vaporera, dando un sabor ahumado sutil. Su autenticidad está en la cocción seca. La complejidad de hallar ingredientes lacustres y la técnica laboriosa lo han hecho desaparecer de la cocina familiar actual.